Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya de vuelta en Contigo, liberalmente, quiero, antes de dar la bienvenida a mi siguiente invitado, hablarles de una iniciativa genial que he visto en las redes, que es Médicos Venezolanos Online. Son servicios de citas virtuales a personas con los síntomas del coronavirus. Si usted se siente mal, si tiene fiebre, escalofríos, si de alguna manera tiene tos seca y este tipo de malestares, usted puede ingresar a @tuclínicamvo. Tu Clínica MVO, y es una asesoría médica para aquellas personas que a lo mejor han llamado a los números oficiales que han dado y no los han atendido. Bueno, tienes esta opción para revisar y preguntar. Recuerda que la recomendación es quedarse en su casa. Obviamente hay gente que tiene que salir, hay una realidad que no podemos ocultar, y de eso también vamos a hablar con mi siguiente invitado, que es Anderson Riverol. Ustedes lo podrán encontrar en redes como @Riverols en Twitter. Él es miembro del equipo nacional de formación de cuadros de Vente Venezuela. Y a Riverol yo he querido traerlo porque además de cuidarnos, además de recordar, por supuesto, creo que se cayó la llamada. Ajá, además de, no sé si se cayó la llamada o lo tenemos en línea ya. ¿Sí? Ok, bueno, no importa. Mientras retomamos la llamada con Anderson, lo hemos querido traer porque además de lavarnos las manos, además de tener todas estas recomendaciones y además de entender que quedarse en casa es quedarse en casa, pero para repensar, para luchar activamente y denunciar, hay un aspecto importante que es la solidaridad. ¿Cuántas personas alrededor de donde ustedes viven, si viven en apartamentos, si viven en casas, probablemente son señores mayores que están solos, gente que probablemente no tiene comida suficiente para soportar estos días de cuarentena, gente que tal vez necesita una palabra de aliento? Por eso es tan importante la solidaridad y la ayuda en este momento. Los venezolanos somos personas de corazón enorme y estoy segura de que muchos quieren y pueden ayudar. Lo primero es entender y saber cómo está esa persona. Hacer una llamada, preguntarle si siente algo, si necesita algo. Y a propósito de eso, Anderson escribía que ante los momentos de conmoción es importante tener no solamente la solidaridad como una virtud liberal, que es como él la describe, sino también la templanza y la razón. A propósito de la solidaridad, él decía o escribe: la solidaridad nos hará ponernos en los zapatos de otros y, de ser posible, poder ayudarlos. La mejor forma de cuidarnos a nosotros en primer lugar implica que los de nuestro alrededor también estén relativamente bien. Por eso es tan importante ayudar. Lo segundo es la templanza, que es importante la capacidad de moderarnos tanto en la información que recibimos y enviamos, como con lo que compramos y como con lo que vendemos. Si perdemos la templanza, afectamos tanto a terceros como a nosotros mismos. Y esto es lo primero. Si salimos, evidentemente hay mucha incertidumbre, hay muchas necesidades. No compremos las cosas que no necesitemos realmente. Hay personas que probablemente también necesitan, como nosotros, y ante esta incluso imposibilidad de movilizarse, muchos han tenido que quedarse con los pocos abastecimientos o pocos lugares que tiene cerca de su casa. Y lo tercero es la razón. Pero creo que ya tenemos a Anderson en línea y él mismo nos va a explicar estas 3 virtudes liberales como él las describe. ¿Cómo estás, Anderson? Buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien, afortunadamente. Gracias por atendernos. Sé que has estado bastante activo y más tratándose de tu rol en el ámbito de la formación. Y citaba tu hilo de tweets a propósito de 3 valores o virtudes liberales, que es la solidaridad, la templanza y la razón. ¿Tú nos puedes hablar de la importancia de esto en este momento donde a veces lo urgente se lleva a lo importante? Efectivamente. De hecho, yo creo que, antes de eso hay que definir muy bien de dónde viene la situación a la cual nos enfrentamos, porque el virus en sí, tiene una gran implicación colectivista. Es decir, el hecho de que el Partido Comunista Chino haya ocultado información del sistema de salubridad, incluso que comentaba economistas como Javier Milei, es tan poco, digamos que vigilado en este país, ha hecho que la propagación del virus sea mucho mayor. Entonces, ¿cómo de alguna u otra manera nosotros podemos asumirlo aquí en Venezuela y cómo podemos de alguna u otra manera atacarlo también? Y es recordar esas 3 virtudes. En principio, la solidaridad significa apoyar
una causa o un interés ajeno, pero la solidaridad tiene que ser efectiva. Es decir, donde hay más solidaridad siempre va a ser en los países con mercado libre, donde las personas individualmente han podido acumular más riqueza con su trabajo, con el sudor de su frente, y así darla a otras personas. Aquí en Venezuela necesitamos entonces hacer un esfuerzo mayor para despertar esa solidaridad. La otra virtud es la templanza. El desespero siempre es un mal amigo para la toma de decisiones. Entonces, el hecho de vender o el hecho de adquirir cosas, lo que debería enfocarse es en que sea lo suficiente, en vista de que hay otras personas también, y si nosotros actuamos de forma irracional en ese sentido, pues las consecuencias van a ser peores. Claro. Y ahí hablo directamente de la racionalidad. La racionalidad consiste en estar claro de lo que está sucediendo, de cuáles son los hechos y de qué podemos hacer. Y lo más racional en este momento sería protegernos a nosotros mismos, resguardándonos en nuestra casa y, por supuesto, estar atentos a cualquier tipo de información, lavándonos siempre las manos, usando la mascarilla, entre otras cosas. Pero no podemos olvidar que la característica de este virus proveniente de China es el colectivismo, y cómo el colectivismo ha hecho que de alguna u otra forma se propague en un efecto mariposa. De hecho, Anderson, tú compartías un tuit que hablaba de que en las economías de libre mercado, en esos países era precisamente donde se había combatido mejor el coronavirus. Completamente. De hecho, ellos tienen la capacidad de la innovación gracias a lo que sus mercados y el esfuerzo individual de las personas han logrado. Y más allá de eso, tenemos a personas, empresarios, como en España, que han donado una cantidad enorme de productos médicos. Tenemos casos mucho más relevantes como el de Cristiano Ronaldo, que aparte de ser futbolista es empresario y puso sus hoteles a disposición. Exacto, para que se atendieran a las personas que sufren del coronavirus, y bueno, entre otros ejemplos. Es decir, es la riqueza, es en los países que tienen economías libres donde esto es posible. En Venezuela está mucho más restringida esa posibilidad, pero el mercado al final está mucho más preparado que el colectivismo. De hecho, podemos ver el ejemplo en España. En España hubo una postura completamente irresponsable, donde no se le dijo a la población tampoco qué estaba sucediendo, al punto de que se fueron a marchar. Es decir, eventos colectivos de gran envergadura y donde el virus se propagó en una mucho mayor medida. En México Entonces, también. el elemento colectivista también está allí presente. El mercado al final hay que recordar que no tiene características, no es bueno ni es malo, sino que responde a incentivos. Sin embargo, con solidaridad, con decencia, con esa calidad humana, sí puede de alguna u otra manera intervenir ayudando a otras personas. Otro ejemplo es México, Anderson, donde además han sido incluso desde el propio gobierno irresponsables, que no usan las mascarillas y todo lo demás. Pero incluso, Anderson, no es solamente el tema de que estaríamos más preparados, sino que habría confianza. Es decir, si tú sientes que hay un Estado, aunque sea mínimo, que de alguna manera tiene la capacidad de ofrecer las mínimas cosas para estar vivos, para pasar esta situación, habría confianza. Y a propósito de eso, además, yo quiero conectar esto con un escrito que tú hacías ayer que titulaste como #SomosVenezuela. A algunas personas les hizo ruido. ¿Por qué? Bueno, porque Somos Venezuela, de alguna manera, es el partido de Maduro y todo lo demás. Ahora, yo coincido contigo en que Somos Venezuela es una identidad. Ahora, ¿cuál es la importancia de no perder, incluso en estas situaciones de pandemia, la identidad y rescatar eso que somos como venezolanos? Yo también soy Venezuela. Sí. De hecho, todos, soy Venezuela, somos Venezuela. Al final, ningún grupo político, ninguna organización puede tener la exclusividad de la venezolaneidad. Eso es una cosa imposible. Ese secuestro, no es efectivo. Pero hay un elemento que tú destacas y es muy importante, más allá de estados mínimos, estados máximos, el Estado, y visto, de una forma liberal, recurro en esto a Lord Acton, tiene que ser fuerte en sus funciones. ¿Para qué? Para proteger los derechos individuales.
Entonces, de alguna u otra manera, tiene que ver cómo a través de la seguridad y de los mecanismos propios del Estado protege los derechos individuales, que es otra premisa además objetivista. Entonces, el gobierno debe velar por proteger los derechos individuales. Entonces, no es que no haga nada, es que dentro de sus funciones sí pueda actuar. Y nosotros, además, como venezolanos, tenemos una historia muy rica. Y nosotros, al ser Venezuela, compartimos una fortaleza increíble de un sistema, además, que nos ha querido de rodillas y quebrar, pero que no ha podido. Porque somos no solamente herederos de esa visión liberal, de esa visión de querer libertar otras naciones que tuvo Bolívar, como la patriótica de José Antonio Páez. Y así, poco a poco, hemos tenido elementos que nos nutren para enfrentar esto con mucha decisión, con mucha dignidad y con mucho optimismo. Aquí nos dicen en YouTube, Anderson, las malas decisiones de estos y que gobiernan va a empujar a que la crisis se agrave. Además dicen, es mentira que el Estado se abocará a solucionar los problemas del día a día. Yo quiero, además, allí hacer hincapié, no estamos hablando de un Estado normal, este es un Estado criminal. Entonces, evidentemente, este nunca va a ser el ejemplo de cómo enfrentar una crisis o una situación como esta, que además ahora es mundial, ¿no? Sí, claro, de hecho, el ejemplo que estaba diciendo, evidentemente, no tiene nada que ver con Venezuela, sino que serían las características de lo que debería ser un Estado. Sin embargo, cuando el Estado tiene las características y la postura como el de nosotros, la responsabilidad individual es mucho más fuerte. Es decir, cómo protegernos, cómo tomamos las medidas y cómo de alguna u otra manera avanzamos. Recomendamos a las demás personas que también tomen dichas medidas y nos protegemos nosotros como personas y a nuestra familia. Anderson, para cerrar, yo quisiera que habláramos del tema del control, porque evidentemente uno de los mayores miedos que hay es que la gente siente que el sistema se está fortaleciendo. Cuando hablo del sistema, hablo del propio régimen, porque de alguna manera mandó a la gente para su casa y entonces ahora la gente, bueno, se le olvidó que aquí existe lo que existe, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo enfrentar el control y cómo tú lo ves frente a una necesidad que hoy es quedarse en la casa? Pues eso es una realidad, como tú dices, a lo racional. Lo racional es quedarse en su casa, pero también otra realidad es que no se nos olvida lo otro y evidentemente pueden aprovecharse para ejercer mecanismos de control. Efectivamente, sin embargo, hay situaciones especiales donde tenemos que ver las posibilidades reales de acción. Y para poder enfrentar cualquier Estado totalitario, colectivista, socialista, primero hay que estar vivo. Entonces, por eso, la postura tiene que ser protegernos como personas y a la vez, estar consciente de que estamos enfrentando esta situación. No es una situación fácil porque nos ponen muchos dilemas, pero yo siempre voy a recurrir primero a los que son los derechos fundamentales, que es vida, libertad y propiedad. Y de la vida es que se deriva la libertad y la propiedad privada. Entonces, el resguardarlos primero es necesario para poder seguir luchando contra lo que es el colectivismo, que además el colectivismo está muy débil, han destruido de una manera muy directa lo que es todo el sistema de salud y efectivamente van a intentar controlar, pero más allá de eso, necesitamos enfocarnos en preservar nuestra propia vida. Así es, yo quiero agradecerte, Anderson, porque bueno, leyéndote estos días, sé que también existe gente que sigue trabajando como tú y que en efecto vamos a ver próximas iniciativas para de alguna manera quedarnos en nuestra casa, pero quedarnos leyendo, quedarnos activos en la denuncia, en el aprendizaje, en el conocimiento. No sé si tienes un último mensaje que dar a los venezolanos y a todas esas personas que hoy te escuchan a través de RCR. Miren, al final nosotros hemos enfrentado en nuestra historia cosas muy difíciles. Yo tengo la convicción y la confianza de que vamos a superar esta situación con el favor de Dios, además. Y bueno, a leer mucho, a leer además cosas útiles, cosas buenas. Les recomiendo libros como La Rebelión de Atlas de Ayn Rand para pasar esta cuarentena o Camino de Servidumbre de Hayek. Muchísimas gracias, Anderson. Quiero despedirte. Es Anderson Riverol, miembro del equipo de formación de cuadros de 20 Venezuela y además un joven aquí comprometido con Venezuela y trabajando mucho en precisamente recuperar esos valores que vamos a instalar y que vamos a de alguna manera fomentar desde un nuevo Estado que sería un Estado de una república liberal, por supuesto. Con esto despido ya para irnos a la última parte de este programa aquí en RCR Liberalmente.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM.